ahora que ya estamos dentro de Blender, vamos a asegurarnos un par de cosas. Una de ellas es la forma de renderización. Yo aseguro que con mis dos gráficas esto se renderizará bastante bien. Lo siguiente es tener un add-on muy interesante que es el de Sun Position. Como veis ya lo tengo instalado y activo, pero si no lo tuvierais tendríais que venir a Get Extensions y traerlo de aquí, ¿vale? Aquí a vosotros os saldría botón de instalar y esto se localiza aquí en el mundo. Tenéis una nueva pestañita en la que pone Sun Position y vamos a importar el nuevo objeto. Es un punto OBJ, vamos a la carpeta de nuestro proyecto y lo cargamos. ¿Qué pasa? Que en estas partes de borde, donde coinciden muy pocas fotografías y ninguna de ellas está realmente enfocada hasta esa parte, hace lo que puede. Intenta pensar cómo pueden ser esas estructuras y intenta colapsar algunos de los puntos y juntarlos si aparecen en varias cámaras. Pero pensad que todo esto es agua de mar y son zonas con olas, es decir, son texturas, son imágenes en movimiento. Por lo tanto, todo esto es errático y erróneo. Nos lo podemos cargar. ¿Cómo hacemos un primer limpiado de esto? Bueno, habitualmente yo me pondría en vista 7, le damos a editar con Tab y así veis la estructura del mesh. Una forma sencilla sería simplemente seleccionar las zonas que no parecen de interés, por ejemplo estas de aquí, o estas de aquí, o estas de aquí. Pero una forma mucho más sencilla de hacerlo sería con 7, pulsar la C, hacer grande vuestro cursor de selección, vamos a activar la transparencia, de esa forma seleccionaremos todos los puntos hacia abajo y voy a incluir en esta selección todo aquello que seguro sé que no voy a utilizar para este ejercicio. Voy a eliminar todo este borde, así. Y una vez seleccionado, le daríamos a eliminar vértices. Hasta luego. ¿Qué puede suceder ahora? Que sigan quedando zonas en las que ha podido pasar un pájaro o algún otro tipo de cosa que generen puntos que no vamos a utilizar, como por ejemplo estos de aquí. Seleccionamos, eliminamos. Una forma de ver si tenemos trozos hacia arriba sería simplemente con A seleccionar todo. Y como veis parece que todo tiene sentido. Así que volvemos para atrás y ahora sí, vamos a ver qué pasa. Aún podríamos limpiar mucho más estas zonas de agua y estas zonas a lo mejor no deberíamos haber sido tan taxativos a la hora de cortarlas, pero bueno, para este ejercicio es más que suficiente. Ahora tenemos varios aspectos clave. Uno de ellos sería, ¿esto está realmente bien orientado? Entonces tenemos por un lado la sombra propia generada en nuestra imagen, por nuestra propia torre, y tenemos por otro lado la sombra generada por la propia escena. Como veis es esa sombra de ahí. No sé si se puede apreciar, pero es esa sombra arrojada directamente por el modelo. ¿Cómo podríamos cuadrar exactamente la iluminación para que la sombra generada dentro del entorno Blender se estableciera exactamente en este punto y con esta forma? Tenemos las condiciones de la escena con las que podríamos recrear exactamente la posición del sol respecto a este elemento. Así que vamos a intentar recrearlo de forma perfecta. Por un lado tenemos esta herramienta que es Sun Position, que es una herramienta la verdad muy divertida de utilizar y muy interesante, que vale no solo para esto, sino para, bueno, pues para saber las horas de salida y puesta de sol en cada uno de los puntos. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar el sitio en su ANSYS y el punto exacto de esta torre. Si no recuerdo mal, está por aquí. Aquí está. La torre de Santel. Me voy a poner exactamente en este punto. Y aquí lo que podemos ver es la posición del sol, pero para estos puntos de cálculo. Es decir, esto te está diciendo exactamente ahora lo que habría sido la evolución del sol desde la salida al este y puesta y cuál sería el punto más o menos en el que estaría ahora. Obviamente es de noche, estoy grabando esto a las 9:30 y el sol ya se ha puesto por debajo del horizonte. Estaría en este punto. El sol sigue haciendo su órbita hasta mañana que vuelve a salir por este punto. ¿Qué haríamos para esta escena? Intentar buscar primero la orientación correcta de este objeto. Lo podemos buscar directamente en Google Maps.
Esta sería más o menos la configuración de este trozo de tierra. Como veis, nuestro nivel de detalle es mucho mayor que el de Google y aún podríamos haber conseguido mucho más nivel de detalle. Así que vamos a buscar un poquito y luego lo acabamos de cuadrar perfectamente. ¿Cómo podemos saber exactamente la posición que debería tener esto? Muy bien, ¿qué es lo que sabemos de estas tomas? Bueno, pues a partir de las fotos o simplemente si habéis registrado los datos, sé que las órbitas las he hecho después del momento en el que hice estas ortofotos. Estas son fotos ortogonales tomadas en el mismo sitio, con las que haremos posteriormente el mosaico de ortofotos de todo esto. Lo que sí sabemos es la fecha, el 9 del 3, y la hora aproximada. A las 11 aproximadamente de la mañana fue tomada esta escena. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es abrir un Shader Editor, abrir el mundo, y esto lo vamos a dejar aquí preparado. Vamos a configurar el Sun Position para que la luz sea exactamente la correcta. ¿Cuál es este punto? Pues ese punto lo podemos saber exactamente, por ejemplo, seleccionándolo aquí. Me coloco justo sobre la torre de San Telmo y puedo copiar este dato. Esta sería la latitud y la longitud. Por otra parte, le diríamos justo el día, mes y año. El día sería el 9 del 3 del 2025. ¿Y a qué hora? Hemos dicho que a las 11 de la mañana. UTC más 1. Así que ponemos un 1. No marcamos el Daylight Saving. Esto sería para el horario de verano. Y aquí abajo ya nos dice la hora a la que estaríamos en hora local. A las 11 de la mañana. Así que con esos datos ya lo tenemos casi todo listo. Nos faltaría aquí decirle cuál es el Sky Texture. Aquí en vez de Background lo que vamos a hacer es agregar un Sky Texture con Shift A, Sky Texture, y agregamos el Nishita. Podría estar bien. Por defecto, cuando lo cargamos, calcula automáticamente la rotación y la altura del sol. Le vamos a decir que no hay disco. Si en algún momento esto se descuadra, porque estos valores de Sun Elevation y Sun Rotation se cargarán automáticamente a partir de esto, simplemente tenéis que con control y arrastrar clic derecho cortaréis esta y volveréis a conectar. El Light pasaríamos a poner un tipo sol con una fuerza de 1 y la escena empezaría a tener ya las sombras corregidas en la dirección correcta. ¿Cómo podemos ver exactamente cuál es la dirección esta? Podemos hacer de varias formas. Voy a aligerar parte la renderización y el sampling para que esto vaya más rápido. Vamos a ver que las sombras están calculadas de una forma más precisa. Voy a bajar el número de muestras. Este desajuste es exactamente el que se produce por la rotación de nuestro modelo, pero no nuestra sombra, porque nuestra sombra, sabemos que esta sombra arrojada es la sombra perfecta. Esa sombra está arrojada por este mundo, por estas condiciones de iluminación. ¿Y cómo lo podemos saber también? Pues mira, podríamos mostrar la posición del norte, las analemmas y el surface. ¿Esto qué es lo que muestra? Voy a pasar al modo esquemático. Lo que muestra sería esta estructura. Para poder entender bien qué es esta estructura de forma muy sencilla, aquí en objeto le diríamos que nuestro sol va a ser este light. Y este light le vamos a decir que no es light, sino que es simplemente un sol. Este sol se configura en este punto, le vamos a dar fuerza 1 por ejemplo, y como veis, una vez que hemos hecho esa asociación, aquí en el campo mundo, eligiendo Sun Object, Sol y Sky Texture, esta escena quedaría configurada de forma perfecta. Como veis, el Sol lo tenemos totalmente escalado. Si nosotros cambiáramos el mes, pero no la hora, podríamos ver cómo el Sol va haciendo esa figura de 8. Esto tampoco es que tengamos que saber esos temas físicos de las analemnas, pero si viéramos a la misma hora la posición del Sol durante todos los meses del año, veríamos que dibuja una especie de símbolo de 8 o de infinito. Eso es lo que representan estas curvas naranjas de aquí. También, si cambiáramos la hora, imaginemos a las 7 de la tarde, pues ¿dónde pasaría el Sol? Pues estaría poniéndose y la sombra arrojada sería totalmente minúscula o arrojada directamente desde izquierda a derecha. Si bajáramos a las 6, veríamos una sombra súper larga arrojada en dirección suroeste a noreste. Volvemos a las 11 y volvemos a nuestra sombra. Dentro de lo que sería el posicionamiento perfecto de esta escena, el escalado lo dejaremos para otro tipo de vídeos, pero lo que sí podemos saber seguro es la rotación y sería exactamente aquella en la que cuadran estas sombras. Obviamente esto se podría hacer de formas mucho más precisas y con esta parte pues poco más. Lo único que habríamos sido capaces de recrear de forma muy sencilla es haber pasado unos vídeos orbitales respecto a un punto y haber generado todo ese entorno que ahora pues podemos, no sé, agregar un cubo, agregar un plano o agregar cualquier otra cosa.